Pues el día de hoy tenemos una representación detrás nuestro, o a un lado, del Arca de Noé. Una de las varias figuras que van narrando las distintas escenas de una pintura medieval. Y en ella podemos ver al cuervo que ha enviado Noé comiendo pues de la carne de los cadáveres que se han ahogado. Y Noé soltando la paloma que volverá con una rama de olivo cuando la tierra se haya secado. Muy importante en esta figura, en esta ilustración, ver la familia. Noé fue salvo con su familia, como Lot fue salvo con sus hijas. Porque una idea que debemos tener presente en tiempos tan aciagos, tan difíciles como los que vivimos ahora, es por supuesto la fidelidad y la constancia personal, pero también el cuidado que los padres o cualquier miembro de la familia, hermanos mayores, abuelos, debemos tener por toda la familia, a fin de que, como Noé, podamos salvarnos no solamente en lo individual, sino especialmente como este ser colectivo, que es la familia, que Dios nos ha dado, nos ha otorgado. Bueno, vamos a leer los dos versículos que son nuestro tema de hoy. Lucas 17, vamos a pedir a cabina si podemos tener el versículo en griego, que sería el verso 26 de Lucas 17. Lucas 17, 26. Y después vamos a leer el 27. Voy a leer el 26, que ya leímos el domingo pasado. Usted lo conoce, pero vamos a repasarlo. Que καθώς εγένετο εν τες ημέρες Noé, ούτως έστε que en tes ημέρες του Υιού άνθρωπου. Lo leemos en nuestra versión de Casiodoro de Reina. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Y ahora leo el 27. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos, hasta el día en que entró Noé en el arca y entonces vino el diluvio y a aquellos que estaban distraídos en la cotidianidad, en los deseos de esta vida solamente, de lo inmediato, fueron destruidos. Hoy nos acompaña aquí sobre la mesa a los 3 volúmenes que corresponden a una Biblia en vascuence, o sea, del País Vasco, allá al norte de España. También esta lengua se llama euskaro, es la Biblia en euskaro, que tradujo por allá de 1859 un capitán apellidado Doboesín. Se publicó en Londres esta Biblia, traducida de la Vulgata latina por primera vez al euskaro, al vascuence, y fue publicada gracias al patrocinio del príncipe Luciano Bonaparte. Pues excelente pues que en tantas lenguas la palabra de Dios sea conocida y a través de la Biblia Cristo sea conocido. Hemos titulado a nuestra reflexión de hoy, el hijo pródigo, Noé,
y la resurrección de Cristo. Y tal vez usted diga, bueno, ¿cómo relacionamos al hijo pródigo con Noé y a Noé con la resurrección de Cristo? Bueno, sí hay una relación muy importante. Primero porque, aunque los pasajes que estamos leyendo en Lucas 17 hablan del final de los tiempos, de la tribulación que ha sufrido la iglesia en todo este periodo, desde el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, que se llaman los postreros días, y todo este dolor que el mundo sufre por su propia violencia, por su propio pecado, por su propio sistema corrupto que la Biblia llama el mundo, no en el sentido del mundo creado, sino del mundo como sistema social pecaminoso. A pesar de que, Lucas 17 nos habla de un diluvio que arrastra a todos, y nos habla de Sodoma y Gomorra consumidas por el fuego, y nos habla del Hijo del Hombre regresando a la tierra para juzgar a los malvados y lanzarlos a la condenación. A pesar de ello, no debemos perder de vista que el mensaje del Evangelio de Lucas, a lo largo de todos sus capítulos, ha sido el amor de Dios, el perdón de Dios, la preocupación que Dios tiene por el pobre, por el enfermo, el samaritano, el gentil, las mujeres, las viudas, los niños y, en fin, la preocupación de Dios, el amor especial de Dios, la bienaventuranza para todos aquellos desvalidos, marginados, perseguidos, oprimidos. No debemos olvidar que ese es el Evangelio, porque entonces nos quedaríamos solo con la idea de un Dios justiciero y nuestro Evangelio se convertiría solo en el anuncio de ustedes, malvados pecadores, serán destruidos, serán juzgados, serán castigados, lo cual es cierto, pero antes que eso y envolviendo a esa noticia, más que noticia, advertencia, está la buena noticia. Y la buena noticia la resumo recordando la parábola que ya estudiamos, la parábola del hijo pródigo. Cuando los fariseos, y no solo los fariseos, también los esenios y grupos qumramitas, tenían esta idea de el Mesías vendrá para hacer una guerra contra los hijos de las tinieblas, para establecer un reino donde destruirá a todos los gentiles, incluso a los apóstatas de Israel. Solo este remanente de los pocos justos se salvará. Y desde esa perspectiva, el pecador, las prostitutas, los ladrones eran rechazados. Viene Jesús con un mensaje diferente, y qué mejor ilustración que las parábolas de salvación y de amor, como la de la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo. Este es el retrato que Jesús nos da de Dios, como un padre. Este gran biblista, teólogo que fue Joaquín Jeremías, estudia muy claramente cómo es Jesús quien presenta a Dios como Abba, en arameo el papá amoroso. Y en esa parábola encontramos entonces a un hijo desobediente, sí, pero el mensaje más importante es que el padre le sigue amando. Dios sigue amando al pecador. Dios sigue amando al que se ha ido de la casa. Así que cuando cada mañana el padre sale y mira hacia el camino, está esperando el regreso del hijo. Muchos días transcurrieron y el hijo no regresó. Pero veamos cuánto amor, cuánta tristeza, cuánta paciencia del padre.
que no obliga al hijo a regresar, espera para que el hijo tome la decisión. Dios ya ha dado todo por nosotros. Ahora Dios espera que nosotros tomemos la decisión. Conocen ustedes la historia que fue proferida por los labios de Jesús. Cuando el hijo regresó, el padre, no el hijo, el padre corrió al encuentro del hijo, le abrazó, lo besó. Vamos a tener un texto ahí en la pantalla, un primer texto, que repite el título, El Hijo Pródigo, Noé y la Resurrección de Cristo. Y pongo, el padre ama al hijo que se ha ido de la casa. Dios ama al pecador. Dios ama al pecador, aunque sea pecador. Por eso nos ama a nosotros. No olvidemos, iglesia, que Dios ama al ladrón, al asesino, al homosexual, al drogadicto, hasta al político. Dios ama al hijo que se ha ido, que se ha alejado. Cada día espera su regreso. El padre cada día espera el regreso del hijo. Cuando finalmente un hijo regresa, entonces el padre corre, decía yo, y recibe al hijo con el beso y el abrazo del perdón. Y cuando el hijo mayor se enoja, el padre dice unas palabras impresionantes. Era necesario alegrarnos porque tu hijo que estaba muerto, tu hermano, que estaba muerto, mi hijo que estaba muerto, ha revivido. Pero hoy subrayo, es necesario. Y uno pregunta, ¿por qué es necesario alegrarse? ¿Hay alguna ley que diga, te tienes que alegrar? Las leyes condenan al que se ha portado mal, no ordenan que yo me alegre porque alguien regresa. ¿Qué tipo de necesidad es necesario? ¿Por qué es necesario? ¿Quién me obliga? ¿En qué consiste esa necesidad? La respuesta es, como queremos siempre poner en el centro, la necesidad que genera el amor. Hay cosas que en otros planos no son necesarias, no son obligatorias. Usted puede decir, yo no estoy obligado a esto, ni a aquello, ni a lo demás allá. Pero qué hermoso cuando se vuelve necesario, gracias al amor. Y también cuando alguien tal vez pudiera decirnos, bueno, no hay necesidad de que me ayudes o de que me auxilies o me aconsejes o lo que sea. No hay una necesidad de obligatoriedad, diríamos, y ni siquiera ética, sino más bien amorosa. A partir de esta necesidad amorosa que surge de la esencia misma de Dios, porque Dios es amor, entendemos que el Evangelio, dice nuestro texto, ahí en pantalla, el Evangelio es el anuncio de este amor. El Evangelio es el anuncio del amor. Sí, por supuesto que nuestra predicación debe implicar, no como fórmula que repite un vendedor de puerta en puerta, sino bajo la guía del Espíritu, adecuando a cada caso el mensaje, pero en lo esencial, nuestra predicación debe incluir el hablar del arrepentimiento, del pecado, del infierno, de la condenación. Sí, por supuesto que sí. Pero la razón por que el Evangelio es buena noticia es porque es el anuncio del amor. Ahora, el amor tiene que advertir de la maldad y de la muerte. Aunque se nos acuse de discurso de odio, cuando en nuestro derecho de disentir, en nuestra libertad de opinar distinto,
no estamos de acuerdo con los pecados, en este caso me refiero particularmente a los de la ideología de género, se nos dice que tenemos un discurso de odio, lo cual es una acusación vacía. Algunos le han llamado, y con razón, una palabra mordaza, incluso una ley mordaza, o sea, no puedes hablar porque entonces ya te etiqueto como alguien que odia. No. Si avisamos que el pecado es pecado, si advertimos de la maldad y si advertimos de que la gente en los días de Noé fue destruida y la gente en los días de Lot fue destruida y que cuando Jesús venga los pecadores serán destruidos, no es por discurso de odio, no es por falta de amor, es por amor. Imagínese que una casa comienza a incendiarse, usted lo nota y sabe que alguno de los inquilinos está adentro dormido y usted puede entrar antes de que el fuego le alcance y despertarlo y decirle que se quite de ahí o se va a quemar. Usted no piensa, bueno, es que si yo lo despierto se va a enojar, ¿cómo lo voy a molestar? Es que si lo despierto y le digo que su casa se está quemando, va a decir que es un discurso de odio porque no quiero su casa. Sería, bueno, no quiero usar una palabra tan fea. Sería absurdo, ¿no? ¿Es el amor, o acaso diremos que Cristo no amaba cuando dijo este sermón profético? Cuando pronunció todas estas palabras sobre cómo será el fin de los tiempos y el destino que aguarda al que no quiere arrepentirse, al que no quiso aceptar el amor incondicional de Dios. Cuando Jesús advierte todo eso, ¿es porque no amaba? Creo que es evidente que sería todo lo contrario. ¿Por qué la gente, aunque es amada por Dios, aunque por gracia Cristo ha muerto por todos sin ponernos condición alguna, por qué la gente no quiere arrepentirse, no quiere creer? Acompáñeme a la segunda carta de Pedro en su capítulo 3. De hecho, lo tenemos ahí en la pantalla, si lo quiere leer conmigo. Segunda de Pedro 3:5 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿Ve? A ver si podemos entonces relacionar el hijo pródigo como un ejemplo del gran amor incondicional de Dios, del perdón y de la manera en que Él nos está esperando para que regresemos a la casa. Con la historia del diluvio. Ahora el apóstol Pedro dice que la gente es ignorante de las cosas que dice la Biblia, pero es ignorante voluntariamente. ¿Por qué voluntariamente? Porque la Biblia se ha transmitido y predicado oralmente por muchos siglos. Porque existieron muchísimos manuscritos, porque a partir de la invención de la imprenta ha sido el libro más impreso, más traducido, más leído, más predicado. Y no solo porque vayan directamente a la Biblia, mucha gente se entera de relatos y de principios bíblicos por muchos otros textos y por muchas otras razones. Libros, películas, obras de arte, pinturas. Si regresamos a nuestra pintura, bueno, entonces aquí se está refiriendo al diluvio. Los primeros cielos fueron hechos del agua, porque si usted lee Génesis 1:2, dice que todo estaba cubierto de agua y entonces Dios retiró esas aguas caóticas para que la tierra fuera fundada sobre los mares, según los Salmos.
Esta tierra que proviene del agua y subsiste por el agua, también fue juzgada por el agua. En la Biblia, las aguas tienen un valor destructor o un valor salvífico. Por ejemplo, esas aguas caóticas de Génesis 1:2 son este caos en el cual no hay vida, hay vacuidad, la tierra está desordenada, vacía, las tinieblas lo cubren todo. Estas mismas aguas destructoras vuelven a cubrir la tierra en el diluvio, porque las ventanas de los cielos, que se concebían como una bóveda de bronce, se abren y las aguas que están sobre la bóveda de bronce, como las aguas que surgen de las profundidades del abismo, vuelven a destruir la tierra que salió del agua y que perece otra vez en el agua. Pero hay aguas salvadoras. El mar que se abre para que Israel pase y confirme su liberación son aguas salvíficas. El bautismo con el que sellamos nuestra fe son aguas salvíficas. Y esto es importante para Noé y su familia. Las aguas del diluvio, a pesar de ser destructoras, para ellos no fueron destructoras. Para ellos fueron la oportunidad de transitar de un mundo viejo condenado a un principio de un nuevo mundo, a un mundo nuevo. Continúa el apóstol Pedro y dice en el verso 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, aquella palabra de Dios que creó las cosas, cuando dijo, sea la luz, y fue la luz, y Dios ordenó que la tierra produjera plantas. Por esta misma palabra creadora, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Este mundo en el que vivimos ahora va a ser juzgado igual que fue juzgado el mundo de Noé. Por eso yo les decía que más allá de una preocupación sobre la literalidad de la historia del diluvio, lo importante es el mensaje. El mensaje es, viene un juicio, en este caso por el fuego como símbolo. El fuego como símbolo significa juicio, pero también por el fuego, ya diríamos físico, que renovará a la creación. Cuando el apóstol Pedro dice los cielos y la tierra, usa la misma frase de Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, para referirse no solo a nuestro planeta, sino al cosmos. El cosmos tiene que ser renovado por una gran conflagración, de tal manera que esa conflagración se instituye también como día del juicio. Y en el día del juicio los hombres impíos son los que niegan la piedad. Piedad es la fe, la religión, la espiritualidad. Los hombres impíos son los que niegan la fe, la religión, la espiritualidad. Serán condenados, estarán perdidos. Bien, y entonces relacionemos otra vez con Lucas 17. Como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Me estaba yo preguntando en la semana si el mundo de Noé era un mundo con personas religiosas. Habrá sido un mundo, una población totalmente irreligiosa, atea, ¿no? Podemos asegurar, aunque la Biblia no da detalles, que el mundo de los tiempos de Noé era un mundo religioso. ¿Por qué podemos asegurarlo? Primero porque el hombre
es homo religiosus. Desde que Dios dio a este ser vivo, perteneciente a la familia de los mamíferos superiores que somos nosotros, desde que Dios nos dio la posibilidad de hablar, de tener lenguaje, de pensar, también nos dio esta conciencia de Dios, esta necesidad espiritual de encontrar nuestra meta, nuestro destino en el absoluto. Esa es la razón por la que todo hombre, por su diseño, por su estructura, por la meta para la cual está creado, todo hombre tiene una necesidad ineludible de Dios. Claro, eso no significa que todos la reconozcan, pero sí significa que el hombre ha tenido siempre religión. Romanos capítulo 1 nos dice cómo desde el principio de la humanidad el hombre se fue apartando de Dios, cayendo en la idolatría, envaneciéndose en sus razonamientos, adorando a las criaturas antes que al Creador, y cómo Dios, cuando el hombre fue necio, le abandonó a su necedad, y entonces los hombres y las mujeres se encendieron, estoy citando Romanos 1, en sus propias concupiscencias, dejando el uso natural del sexo y cometiendo, textual, cosas nefandas, hombres con hombres. Ahí está Romanos 1. Ahora bien, la religión que tenían los contemporáneos de Noé es la misma que tendrá o que hay en nuestra época, antes que Jesús venga. Los días de Noé, los días del Hijo del Hombre. La religión es la misma. Y si usted me pregunta, ¿y cómo se llama o cuál de todas las religiones es? No se trata de darle un nombre, sino de unas características. Le voy a decir las características de la religión falsa. Si podemos pasar a nuestra siguiente lámina. La primera característica es que la religión falsa pone su atención, le da importancia a los ritos y a los objetos. Es importante qué palabras se dicen, cuáles son las fórmulas, exactamente cómo son los rezos, en qué lengua sagrada se tienen que decir los rezos. Por supuesto, aquí están implicados en estos ritos los sacramentos de cualquier religión, Me refiero a aquellos actos por los cuales una persona se vuelve iniciada, o recibe la sabiduría, o recibe el poder, o recibe la gracia, o recibe la aceptación en la comunidad de los perfectos. Los ritos. Los ritos son importantísimos. Entre ellos, por supuesto, los cantos, las oraciones, las fórmulas de exorcismo y los objetos. Objetos como los altares, el aceite, el agua bendita, la comida sagrada. En muchas religiones hay alimentos sagrados, todos los objetos que se llaman tabú. Las personas ponen mucha importancia en eso, por eso también cargan amuletos. Y si usted visita una casa y la mayoría de los negocios, y usted es observador, va a encontrar algunos amuletos, imágenes, santos, moneditas, símbolos, todos ellos buscando la protección, buscando la prosperidad y el éxito. La gente busca eso. Por supuesto, la religión hebrea en sus tiempos más antiguos también compartía esta preocupación por el altar, por el templo, por los sacrificios, por las ropas sacerdotales. Sí, y a muchos cristianos todavía eso les deslumbra, les gustaría que de alguna manera pudiéramos regresar a eso. Y ya vemos a algunos cristianos cuando menos con su talit, su manto de oraciones, o pues si se ponen sus filacterias, esas cajitas que tienen los trozos de la ley, ya se sienten soñados, espirituales, como en un nivel superior. Jesús nunca puso atención en esto, ¿no? En el Nuevo Testamento Jesús nunca puso el énfasis
en ropas, nunca puso el énfasis en los ritos, en la manera como se deberían de hacer las cosas. Jesús nos dijo, bueno, ustedes quieren sanar un ciego, miren, hagan agua con tierra, un lodo, pero tiene que ser tierra de esta, de aquella. Cuando se hace la masilla se dicen tales palabras y entonces se le unta al ciego, se le deja tantos minutos y... No hay ritos en Jesús, no hay objetos sagrados. ¿Cuándo dijo Jesús? A ver, guardan por favor mi túnica, guardan mis sandalias, guarden mi corona, y aunque esos romanos no se los permitan, a ver ustedes si pueden rescatar la cruz o unos clavos por ahí, porque no hay ninguna importancia en el Nuevo Testamento, ni para los ritos, ni para los objetos. Pero no es privativo de una religión, no estoy hablando de esta o aquella religión, sino de la fenomenología en general de la religión. La religión se queda en este plano, de confiar, de poner sus ojos, de esperar la protección de los objetos sagrados y de los ritos. Segunda cosa, las fechas y los días sagrados. ¿Pero qué no es domingo de resurrección? Sí, pero para nosotros, a fin de cuentas, el Señor resucitado es nuestro Señor todos los días del año. Y les voy a decir algo que espero no escandalice. ¿Jesús resucitó en domingo? No lo sé. Los evangelios no son claros. Las mujeres llegaron el domingo muy de madrugada y la tumba estaba vacía. ¿Había Jesús resucitado en sábado, como dicen los sabatistas? ¿O resucitó ya en domingo? No tiene la menor importancia. Lo importante es que Jesús resucitó. No nos preocupa, no nos interesa juntar un dinerito y ahora que se acabe la pandemia, ir a Tierra Santa a visitar el Santo Sepulcro. No tiene, bueno, eso lo digo más adelante, ahí está en la lista, lugares santos. No nos interesa ir a visitar el Santo Sepulcro, ni la cueva de la Natividad, ni el huerto de los olivos, ni decir, ay, mira, aquí en esta piedra oró Jesús. Y quién sabe si fue esa piedra, o los que comercian con eso nada más te están cuenteando. Nada de eso importa. Pero en la religión sí importan las fechas. Es que el 2 de noviembre vienen los familiares muertos, es que el 25 de diciembre nace el niño Dios, es que el 12 de diciembre se aparece la Virgen. Bueno, y los judaizantes, es que ya va a ser Rosh Hashanah, el año nuevo, es que vamos a celebrar Yom Kippur, el día del perdón. No, es que nosotros ya estamos listos para celebrar Cabañas, Sukkot. Y en diciembre, pues nosotros no celebramos esa Navidad pagana, nosotros celebramos Purim. Hermano, Jesús no le dio importancia a las fechas. En la religiosidad, la gente piensa efectivamente que hay una separación entre lo sagrado y lo profano. Para el cristiano, claro, nosotros vemos cómo la gente vive en lo profano. Pero para nosotros todo es santo, porque Dios es Señor de toda la tierra. Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Para nosotros no hay un día de la semana que es el día santo. Todos los días son santos. Para nosotros no hay objetos que sean santos. No es santo este púlpito, esta Biblia, el piano que usamos, ya oramos para consagrarlo. Nosotros consagramos nuestra vida. Hemos entregado nuestra vida a Cristo. En la fenomenología religiosa, los días y las fechas especiales se llaman tiempo sagrado y la concepción es que son momentos en que las dimensiones, los portales con el mundo de lo divino se abren
Y por eso la gente está tan preocupada por la peregrinación del día tal, o por ir a un lugar santo en el día fulano y recibir el milagro, recibir la energía. ¿Ve? Ese es el problema religioso. Luego decimos los dogmas. En el buen sentido, los dogmas son las doctrinas, y por supuesto que tenemos doctrinas porque la buena noticia es también una enseñanza. Pero aquí me refiero a suponer que los dogmas son la verdad, perdiendo de vista que la verdad es Cristo. Cuando los dogmas se vuelven una razón, aquí sí, para el odium theologicum, para perseguir y matar al otro, cuando el dogma se vuelve la exclusividad, no solo de las religiones, sino de las sectas, porque las sectas, los pequeños grupos escindidos, tienen una característica, sobre todo cuando son destructivas. Solo lo que te decimos aquí es la verdad. No estudies, no vayas, no hagas caso, sepárate de todo. Solo lo que el líder dice es la revelación de Dios. Eso es una secta. Y es una postura tremendamente dogmática, aunque aparentemente es una ruptura con los dogmas. Sí es una ruptura con los dogmas predominantes, pero para sustituirlos con un dogma todavía más reducido, más abstruso. Y esto no sucede solamente en el plano de la religión evidente. La gente que dice no tener religión no puede sustraerse de su necesidad religiosa. Y por eso los nacionalismos son una forma religiosa. La manera en que se vive el fanatismo del fútbol o de los cantantes y artistas es una forma religiosa. La manera en que los ideólogos de género creen en sus filósofos postmodernistas como si fueran la Biblia, y la manera en que repiten sus frases huecas absolutamente convencidos, y la manera en que rechazan a todos los que no aceptan sus dogmas, es una forma religiosa. La tumba de Lenin era visitada por miles de gentes al día como si fuera la tumba de un santo. Los cantos patrióticos de todos los regímenes fascistas son las alabanzas. Los salones de fiesta y los estadios son los templos. Los héroes y los artistas son los santos y los ídolos que se adoran. Las ideologías son su Biblia. Sus líderes endiosados son su Dios. No se puede huir de la religión. El problema es cuando la religión no es una búsqueda de Dios para trascender del plano religioso a la vida del espíritu. Otra manifestación de la mera religiosidad son las emociones. Y sí, bueno, en todas las religiones hay emociones, pero ahora me quiero referir especialmente al mundo neopentecostal. Para ese sector, usted y yo podemos parecer unas personas frías porque no estamos constantemente gritando. Tal vez si yo predicara, a ver hermano, denle un aleluya al Señor, grite gloria, santo. Diría, no, este hermano está bien avivado, ese hermano sí tiene poder. No sería más que gritar y manipular. Nosotros no vamos en pos de las emociones serán un resultado de una auténtica comunión con Dios, de una auténtica entrega. No vamos en pos de las emociones, no nos debemos dejar guiar por emociones. La fe no es una emoción, la fe es un saber o una decisión basada en un saber. No es que yo sienta que Dios está o no está. Sé que Dios está y decido vivir sabiendo que Dios está. Eso es la fe. Si lo siento o no lo siento, si me siento emocionado, triste, optimista, pesimista, eso no importa. Pero la gente vive por emociones. Por eso es que pues ya no sé si llamarles cultos, las reuniones, porque ya ellos mismos no les dicen cultos, ni a las predicaciones, son conferencias. Sus iglesias dicen no son iglesias, somos una asociación civil.
Sus templos son auditorios, no son templos, y su culto no es culto, es un show en el que muchísima gente asiste, entre otras razones principales, porque la música es precisamente todo un show que toca las fibras de las emociones. Los cantantes, los instrumentos, el volumen, el ritmo, las letras melcochosas, las melodías así de baladita, o si no, pues de rock and roll, o ya de plano, pues nos echamos un rap, un reggaetón. Emociones. Pero, ¿por qué lo menciono? Porque la mayoría de las personas que están en esas iglesias tan emocionadas y que se van a su casa tan emocionadas, creen, y ahí está el problema, que son muy espirituales. Creen que tienen la unción, la bendición, porque están muy emocionados. Pero muchos de ellos no han cambiado nada en el amor que deben a su familia. Miren, la ética cristiana no se vive en soledad. Yo no puedo ser muy paciente, de hecho soy muy paciente cuando no hay nadie que me moleste. Soy muy amable cuando nadie me pide cosas, ¿no? Estoy ocupado. Yo solito soy muy paciente, muy amable, muy amoroso, muy bondadoso. El problema son los otros. La ética solo se puede vivir con los otros. Y cuando el que va a la iglesia y cada vez que va sale muy emocionado, pero no cambia con su familia, no puede ser Noé. Por eso en la ilustración que tenemos aquí al lado, les insistí, ahí por las ventanitas se ve a la familia de Noé. Se salvó Noé y su familia. Más allá de las emociones, yo tendría que examinarme si hay algo más profundo. Lugares santos ya mencioné, poder y soluciones. Cómo nos gusta que nos hablen de milagros, porque nos da la esperanza de que esto que nos aqueja, que tanto nos preocupa, que nos duele, se va a resolver y se va a resolver pronto y prácticamente sin molestia. No voy a tener que esforzarme o ir o arreglar, simplemente vamos a orar y ya se acabó, ¿no? Soluciones fáciles. ¿Por qué es factible tomar mucho dinero de los creyentes? Lo fue en muchos sectores del ámbito católico y del ámbito milagrero evangélico. De los sectores que sean eso, no estoy generalizando. Los lugares de peregrinación donde supuestamente suceden milagros son lugares que tienen millones y millones de pesos, simplemente la basílica. Las iglesias o pseudoiglesias como Pare de Sufrir, que ofrecen soluciones fáciles, tienen muchísimo dinero como para tener grandes mansiones, grandes templos, programas de radio, programas de televisión. ¿No será que para que comunidad crezca un poquito más, tengamos más dinero, ¿por qué no predicamos un poquito de milagros, soluciones, oraciones de poder? Nosotros creemos en milagros, hermanos, pero no nos interesan los milagros en primer lugar. En primer lugar nos interesa hacer lo que Dios quiere y que Dios haga en nosotros lo que Él quiere. Y tan creemos en milagros que hemos predicado siempre el bautismo con el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, los ministerios del Espíritu Santo, la vuelta de la iglesia al libro de los Hechos. Pero no vayamos en pos de la solución a nuestros problemas y de una predicación aparentemente poderosa, digo aparentemente porque como es una predicación a gritos, como es una predicación que siempre está hablando de orar y que todo se va a solucionar, parece poderosa, pero detrás de eso solo hay paja. Y cuando el juicio a los ministros venga, todo lo que sea paja se quemará. El engrandecimiento y la divinización. Empezando por los ámbitos cristianos, muchísimas iglesias solo predican
que eres un líder, que debes ser exitoso, que para que sea claro que Dios te bendice, debes de ser rico. Al grado que me he encontrado personas que dicen, bueno, pastor, es que yo creo que fulanito sí es un siervo de Dios, porque mire, Dios ya le dio un carro nuevo y usted ni carro tiene. Me lo han dicho, textual. ¿Será que el poder de Dios es para engrandecernos? Para traspasar los límites, ahí entre paréntesis puse la palabra traspasar. Acuérdense que la tarea del impío, del anticristo, del sin ley, es traspasar los límites. Yo no quiero estar sujeto a la familia, ni a las leyes del gobierno, ni a las leyes de Dios. Yo quiero ser lo que yo quiera ser, ni siquiera a las leyes biológicas. Recordaba, como dice Jesús, que por más que nos esforzáramos, no podríamos añadir a nuestra estatura un palmo. Pero estas personas creen que teniendo un sexo, lo pueden cambiar solo porque lo sienten, solo porque lo quieren. Eso es traspasar los límites naturales de lo que somos. Y entonces, desde el ámbito de los cristianos que quieren ser grandes ministros, grandes predicadores, grandes apóstoles, hasta los cristianos que quieren ser millonarios porque así Dios lo prometió, hasta los incrédulos que quieren ser lo que no pueden ser ni biológicamente ni éticamente, el hombre se está divinizando. Y recuerde que los días de Noé, como los días del Hijo del Hombre, son días de anticristo, es decir, de aquel ser humano que toma el lugar de Dios. Búsqueda de aceptación social está muy relacionado. Jesús habló a los fariseos, ¿se acuerdan? Esos pasajes ya los leímos en Lucas. Aman los primeros lugares. Decía Jesús, cuando te inviten a una cena, no te sientes en el lugar más importante, siéntate en el último lugar. Los hombres que aman ser vistos de los demás y por eso ofrendan en público y por eso oran en público. Hasta, bueno, la gente que es capaz de matar por conseguir el poder, la fama y la riqueza. Ahora, en la siguiente lámina vamos a ver entonces qué es, en contraste con la religión falsa, la vida espiritual. Bueno, es en primer lugar una negación del yo. Qué diferente de esto de tú eres grande, tú eres líder, tú eres exitoso, Dios te quiere dar todo. Empezamos por una negación del yo. Lo leímos ya en Lucas también. Cualquiera que quiere venir en pos de mí y no se niega, no puede ser mi discípulo. El que toma su cruz puede ser mi discípulo. Esa es la negación del yo. Es lo primero. Si usted está ávido, está hambriento de fama, de reconocimiento, de ser una persona importante, de que todos valoren lo que usted es, ya empezamos mal. Comenzamos aquí por la negación del yo. Y por ende le sigue la humildad, la humillación. Señor, no soy un ángel encerrado en un cuerpo, no soy una chispa divina, no soy un ser exitoso, no soy un líder. Yo simplemente me humillo, pongo mi frente en el piso, delante de ti y delante de los hombres. Porque Jesús, cuando vinieron a rechazarlo, a traicionarlo, a cometer toda la injusticia que le infligieron, no se negó y dijo, bueno, yo me humillo ante mi Padre, pero ¿ustedes quiénes son? Jesús se humilló ante los hombres, permitió que los hombres le humillaran. Esa es nuestra vocación. ¿Quiere decir, pastor, que yo debo humillarme ante la gente y permitir que la gente me humille? Sí. Sí, claro que sí, porque Jesús es nuestro modelo. Y confesar el pecado. Necesitamos vivir reconociendo desde el mismo punto de vista de Dios que mi pecado es pecado.
Creo que usted está consciente que uno de los problemas torales de nuestro tiempo es que la gente dice que su pecado no es pecado. Por eso el relativismo moral. ¿Cuál es el motor que le da fuerza al relativismo moral? Que la gente no quiere que algo o alguien le diga, esta es la regla, lo que estás haciendo está mal. Yo no quiero aceptar eso. La confesión es lo contrario. La confesión es reconocer las cosas como Dios las ve. Hace muchos años, cuando Pare de Sufrir comenzaba, fui a visitar para observar. Y sabe, además de que recogían como 3 ofrendas cada culto, y que estuvieron hablando todo el tiempo de la oración fuerte, la oración con la que se iban a resolver tus problemas, jamás hablaron del pecado. Por supuesto, no hablaron del arrepentimiento ni de la confesión. Lo mismo que el pastor de la iglesia más grande en los Estados Unidos, que ha dicho con todas sus letras, él no habla de pecado, él solo le habla a la gente de cosas positivas. Cuando las predicaciones se vuelven conferencias motivacionales, dejan de ser el evangelio. Amor y misericordia. La verdadera vida del Espíritu no es lo que ya dije hace rato, ritos, objetos, lugares, fechas, es amar, tener misericordia de la gente. Del que más me molesta, para empezar, ¿no? Pero también del que está allá, también del que es mi enemigo, también de aquel que me inflige un mal. Amor y misericordia. Esta es la credencial, así lo decía Jesús. En esto conocerán que sois mis discípulos. Les van a dar una credencial con un sello que no se puede falsificar. Así dijo Jesús. Y le enseñó a sus discípulos una técnica para hacer algún tipo de credencial, de señal secreta, iniciática. ¿Quiénes serían los auténticos discípulos? En esto sabrán que sois mis discípulos, que ustedes no os enfermaréis, no seréis pobres, seréis líderes, seréis exitosos, y entonces toda la gente querrá ser cristiana. Así dijo Jesús. Ustedes saben que no. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos por los otros. Sufrimiento. ¿El sufrimiento es una manera de vivir la vida espiritual? Sí. No es un sufrimiento que yo busco, que me autoprocuro. Es una identificación primero con el Mesías sufriente. Con esto que acabamos de recordar esta semana, que es Jesús en el Calvario. Es el sufrimiento por el mundo que sufre. Es el sufrimiento por el pecado que aparta a la gente de Dios. Es la indignación y el sufrimiento por las doctrinas falsas que mantienen al hombre esclavo de Satanás. Es que el cristiano debe reconocer el sufrimiento y aprender de él. Y no ser una persona necia que sufre en balde porque sufre y no aprende nada, y no cambia, y no madura. La pobreza apostólica. Pues este evangelio no es tan atractivo. Por supuesto que no. Y lo digo con tristeza, ha habido hermanos, pocos, pero ha habido hermanos, que dicen, no, bueno, es que allá tocan una música muy aburrida, siempre están hablando del sufrimiento, de la pobreza. No, yo ya me fui a una iglesia donde cuando yo estaba enfermo, me hablaron de milagros. Yo ya me fui a una iglesia donde ya estoy pagando todas mis deudas porque allí sí predican la prosperidad. Yo ya me fui a una iglesia donde sí le hago al rock and roll, porque ahí sí tocan música movidita. Esto de la pobreza apostólica fue una frase que predicaron los que podríamos llamar pre-reformadores, como Pedro de Bruys, Jerónimo Savonarola, Juan Hus,
que mucho antes que Lutero señalaban a la Iglesia católica por vivir para el lujo y la riqueza como hoy lo hacen los nuevos apóstoles neopentecostales. Por supuesto, fueron ellos linchados, y a veces no por la Iglesia, por la gente. No le extrañe si algún día un grupo de cristianos lo lincha por decir estas cosas impopulares, tan poco atractivas. Mansedumbre. ¿Y qué vamos a hacer cuando nos linchen, nos ofendan, nos abofeten? Defendernos, porque pues yo soy un hijo de Dios, ¿y cómo a mí me van a hacer eso? No saben con quién se están metiendo. No, hermano, mansos. Jesús no se defendió. Aquella figura que plantea el profeta Isaías, ¿no? O el Deutero Isaías, como cordero fue llevado al matadero. Así somos nosotros. Pablo en Romanos 8 dice que somos como ovejas de matadero. Entonces, a veces cuando desde las redes sociales y el ámbito escolar y laboral, familiar, somos atacados, a veces nos sorprendemos y vemos la injusticia de eso, incluso las mentiras que se dicen de nosotros. Y entonces vienen a mi mente estas palabras: seréis como ovejas de matadero. Bueno, mansedumbre. Límites de la verdadera libertad. La verdadera libertad no es hacer lo que yo quiero, no es trascenderme para hacerme divino o para no obedecer las leyes, diríamos, positivas, las morales, las biológicas. Cuando yo reconozco que soy criatura de Dios y que los límites que Dios me ha puesto están en función de lo que Dios quiere que yo haga, puedo experimentar una auténtica libertad. Esa auténtica libertad que consiste en tener la capacidad para amar y hacer lo que el amor me dicta. Cuando usted no puede amar como debería, no es libre. Cuando usted no hace y no puede hacer, aunque se lo proponga, las cosas que el amor puede hacer, usted no es libre. En síntesis, la última línea dice: esta es la vida del Espíritu. Esta vida auténtica, a diferencia de la mera religión, y no estoy en contra de la religión, simplemente que de la religión hay que trascender a la vida del Espíritu. Espíritu con mayúscula. La vida cristiana es caminar en comunión, bajo la dirección, bajo esta intimidad amorosa entre el Espíritu Santo y yo. Esa es la vida cristiana. Vamos a nuestra siguiente lámina, donde vamos a leer Génesis 6, que ya leímos la vez pasada. Solo a manera de repaso: había gran violencia, inmoralidad y relación con lo demoníaco, dice nuestro título. Esas eran las características de los días de Noé, y se describen en los siguientes versos. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, es decir, un tipo de héroes, de seres poderosos, resultado de esta hibridación entre hijos de Dios y mujeres. Y vio Jehová, verso 5, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque en la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Dios va a tener que renovar su creación. ¿Por qué? Por causa de ellos, dice aquí. La tierra está llena de violencia por causa de ellos. Como lo leímos en 2 de Pedro, este mundo va a ser renovado porque la violencia, ahora que Cristo ya no tarda, es la misma que se vivió en los días de Noé.
Regreso a 2 de Pedro 2, en nuestra siguiente lámina, en su capítulo 2, versos 4, 5 y 9, dice, Noé, bueno, aquí es un pensamiento introductorio, Noé vivió en medio de una sociedad injusta y afligía su alma por causa del pecado a su alrededor. Porque es la experiencia cotidiana común entre usted y yo. Cada día nos sentimos entristecidos, abrumados, angustiados por la mentira y la injusticia que cada día domina más a la sociedad. Pero viene el anuncio del juicio, verso 4. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, se refiere a estos ángeles que tomaron mujeres, de Génesis 6. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, en este caso el Tártaro, el abismo, del que habla también la epístola de Judas, donde están aquellos ángeles de Génesis 6, los entregó a prisiones de oscuridad. No son los ángeles caídos que andan aquí en el mundo tentando a los hombres. Estos están encerrados en prisiones de oscuridad, reservados para el día del juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Note que estos textos, Lucas, 2 de Pedro, Judas, van a relacionar siempre los ángeles que pecaron en Génesis 6, la gente que pecó en tiempos de Noé y la gente que pecó en Sodoma y Gomorra. 3 ejemplos para advertirnos a nosotros, para que nos arrepintamos. Insisto, nuestra plática no es para condenarle, sino para invitarle al arrepentimiento. Si usted nos está oyendo, qué bueno, gracias. No termine la transmisión, escuche, no le estamos condenando. Si usted ha caído en algunos de estos engaños relativistas, donde el hombre quiere traspasar sus límites naturales, no le estamos condenando. Todas estas advertencias están dadas a tiempo, y por eso empecé diciendo que es un evangelio de amor, y por amor se nos advierte. Hoy la palabra de Dios, el Espíritu Santo, le invita para que usted tome una decisión. Porque si no la tomamos, entonces sí, de manera inexorable, nos vamos a enfrentar al juicio. Por eso dice, si Dios no perdonó a los ángeles, y si no perdonó al mundo antiguo, ¿por qué nos va a perdonar a nosotros si hoy no nos arrepentimos? Dios no hace distinción, Él es un juez justo. Estos ángeles no se arrepintieron, estos hombres no se arrepintieron, y los hombres de nuestro tiempo tampoco. Entonces el destino es exactamente el mismo. Solo Noé y 7 personas, su familia, fueron salvados. ¿Qué era Noé? Un pregonero de justicia. ¿Cuál es nuestro papel y nuestra tarea hoy en el mundo? Ser pregoneros de justicia. Verso 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Se acuerda que cuando el Hijo del Hombre venga, uno será tomado y otro será dejado? Que no hay un rapto, luego una gran tribulación, luego una venida de Cristo, luego un milenio, luego un fin del mundo, sino que todo sucede en un mismo instante. Jesús regresa, nos resucita y al mismo tiempo que castiga a los malvados en ese día del juicio y los lanza a la destrucción. Mientras el Señor regresa, dice que Él nos libra de tentación. Habla de los piadosos, lo contrario de los impíos, ya vimos qué cosa es eso. La tentación es grande, hermano, y yo diría que más grande para los jóvenes, para los niños. Como dirá el Eclesiastés, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo va a ser mejor que se muere alguien a que nació alguien? Porque cuando alguien nace nos da mucha alegría y cuando alguien muere nos da mucha tristeza.
¿Por qué Eclesiastés puede decir mejor es el día de la muerte que el de nacimiento? Porque los que estamos por morir, pues ya pasamos. El problema y la situación peor viene para los que ahora son pequeñitos, para los que están por nacer. Dios guarde de tentación a todos ellos. En nuestra siguiente lámina pongo estas reflexiones. Noé vivió la angustia de ver la perdición del prójimo al que amaba. O sea, así como hoy nos entristece mirar al prójimo y verlo engañado, a veces un prójimo tan cercano como un hijo, un hermano, un primo, a veces un prójimo más lejano que no conocemos, pero que miramos por los medios de comunicación, cómo se ha arrastrado a la perdición. Así Noé también tiene que haber vivido esa angustia. Mientras era pregonero de justicia por 120 años, tiene que haber vivido una gran tristeza porque la gente no se convirtió. En el mundo de las iglesias numerosas se dice, no, pastores, que si tu iglesia es de 100, no vales nada. Mira, aquí esta iglesia tiene 10,000 miembros, 20,000 miembros. Pues pobre Noé, tanto predicar y tenía una iglesia de 7 personas. Pobre Jeremías, creo que ni iglesia tenía. Después de predicar para que Judá se salvara y Judá se perdió. Jesús, que tenía una pequeñita iglesia de 12. Hay una gran tristeza por el prójimo. Y no porque digamos ese prójimo malvado, pecador, sino porque amamos al prójimo. Y lo vemos bajo el dominio de las ideologías, de las falsas concepciones. Noé vive la tristeza del rechazo y la incomprensión. O sea, yo quiero que usted y yo nos identifiquemos con Noé, por favor. Porque si el texto que estamos estudiando dice, como en los días de Noé, así será cuando el Hijo del Hombre venga, entonces usted y yo vamos a vivir lo que vivió Noé. Por eso hay que pensar, ponernos en las sandalias de Noé. Por lo pronto, Noé era un pregonero de justicia. Segundo, Noé se entristecía al ver a su prójimo engañado. Pero Noé también se entristecía porque la gente lo rechazaba y porque él era un incomprendido. Esto duele de manera natural, aunque duele también al orgullo, que la gente nos rechace porque es inaudito cómo la mentira predomina en todos los ámbitos, ¿no? Uno dice, ¿por qué la gente cree las peores tonterías? ¿Por qué le gusta la peor música? ¿Por qué escoge las cosas más deplorables? Y entonces, sabiendo, no que nosotros somos mejores o especiales, sino que tenemos la palabra de Dios, es muy triste que la gente no la quiera, que la gente no quiera comprender, sino que de manera injusta se nos acuse. Y por supuesto lo decía Jesús, ¿no? Dirán de ustedes toda causa de mal mintiendo, bienaventurados van a ser ustedes cuando la gente diga toda clase de males contra ustedes mintiendo. Cristo también vivió la injusticia. Nuestro modelo es Cristo. Si en estos últimos tiempos hemos de sufrir más la injusticia, el rechazo, no quitemos los ojos de Jesús, de la aflicción que Él tuvo. Cristo vivió la injusticia, el rechazo, la traición, la tortura, la muerte. Él es el modelo para los creyentes. Como Él, nosotros seremos aborrecidos, tratados injustamente por el mundo. No nos sorprenda eso, ¿no? Ahora, vamos a la siguiente. Pocos fueron los escogidos que se salvaron dentro del arca, la cual es Cristo. Eso ya dijimos que el arca es Cristo. Se salvaron pocos, ¿no? Pasaron de un mundo malvado
a una nueva creación. Cuando al título le hemos puesto Noé y la resurrección, es porque la resurrección es una dimensión escatológica. Hablar de resurrección es ya hablar de escatología. Y así como Noé vivió el paso de un mundo viejo a un mundo nuevo por el juicio del diluvio, nosotros vamos a pasar de este mundo viejo por un juicio que es el retorno de Cristo al mundo nuevo, al igual que Noé. En primera de Pedro 3 dice, refiriéndose a esos que vivieron en tiempos de Noé, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Note que Dios espera por su atributo de paciencia. La paciencia de Dios espera. Usted y yo, les decía, ya nos hubiéramos desesperado si pudiéramos matar al malvado. De hecho, a veces así oramos, ¿no? Señor, ya acaba con estos malvados. La paciencia de Dios en los días de Noé es la paciencia de Dios hoy, que usted y yo estamos vivos. Mientras se preparaba el arca, hoy se prepara el retorno de Cristo, en la cual pocas personas, otra vez la idea, pocas personas, es decir, 8, Noé y los 7, fueron salvados por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, las aguas salvíficas. ¿Cómo nos salva el bautismo? No quitando las inmundicias de la carne. Si yo ya necesitaba un baño, pero el bautismo no tiene la función fundamental de que yo me dé un baño, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Es decir, el bautismo es una acción que confirma mi decisión de hacerme un discípulo por la resurrección de Jesucristo. Entonces, bautizarme es el equivalente en mi vida particular de haber pasado de la muerte espiritual al mundo nuevo, a la vida cristiana, en lo particular. Pero como iglesia esperamos pasar de este mundo viejo a cielos nuevos y tierra nueva. Siguiente, me voy a apurar porque si no se me van a dormir. El arca era un templo. Al final del domingo anterior terminamos aquí. Las medidas del arca son 300 por 50 por 30 codos. Ese es un rectángulo áureo. La proporción de 1 a 6 de las medidas sexagesimales, donde el ancho es la sexta parte del largo y la altura es la décima parte. Estas medidas pertenecen a la geometría analítica, al álgebra de la cultura mesopotámica, que también tenía un relato de diluvio y un arca, en su caso, cúbica. Estas medidas son análogas a las del templo de Salomón, que medía 6 por 20 por 30. Otra vez, el ancho es la tercera parte del largo, rectángulo áureo 1 a 3, y la altura es 1 a 1 con el arca. Entonces, si el arca mide lo mismo que el templo, confirmamos que el arca es un símbolo de un templo. Hoy el templo somos los creyentes, que navegamos por aguas tempestuosas, las aguas de este mundo malvado, preservados por el Señor, refugio de los pecadores. No me refiero a las instituciones, sino a Cristo y a la auténtica iglesia de Cristo. Somos testimonio del amor divino, en tanto que el arca, esta arca que es la iglesia también, como cuerpo de Cristo, es perfeccionada. Somos testimonio del amor divino en razón de una nueva creación. Desde que Jesús resucitó, comenzó la nueva creación. Cuando nos convertimos, fuimos hechos criaturas nuevas. Nosotros somos las primicias, el avance de la nueva creación que se manifestará en plenitud en la parusía. 7 veces, el número de plenitud es el 7, ¿no? Siguiente lámina, perdón. 7 veces se menciona a Noé, su familia y los animales. Aquí los animales, entre paréntesis, son prueba de que Dios ama a toda la creación, incluidos los animales, ¿no? Las representaciones del arca, de los dibujos, las pinturas, destacan a los animales.
¿Por qué el relato del arca tenía que hablar de animales? ¿Por qué no salvar nada más a Noé? Si Noé es a imagen de Dios, porque es un ser humano, ¿para qué salvar a ese cochino perro? No, porque los animales aquí representan a toda la creación. La salvación que Dios nos provee, el mundo nuevo que Dios ha de redimir, este mundo viejo que va a redimir para que sea nuevo, es una salvación total, es una salvación cosmológica. No solo vamos a resucitar corporalmente los hijos de Dios. Romanos 8 dice que toda la creación espera ser redimida, toda la creación. Por eso Apocalipsis, lo mismo que las cartas de Pedro, hablan de cielos nuevos y tierra nueva. Así que en el diluvio, el que se haya salvado Noé, que hayan vuelto a resurgir las plantas y que los animales hayan estado en el arca, es un símbolo de la creación y la redención universal. Todo lo que fue creado ha de ser redimido. Siguiente lámina. El diluvio comienza el día 17 del mes segundo. Génesis 7:11. Según el calendario solar antiguo de los hebreos y conservado por Qumran, fue el domingo más cercano a la mitad del mes, lo que significa el inicio de un ciclo nuevo, después del sábado. ¿Por qué es más probable que Jesús haya resucitado en domingo? Porque el 7 cierra un ciclo y el 8 es el principio de un ciclo nuevo. La resurrección es el anuncio y es el inicio de la nueva creación. Por eso yo diría que teológicamente Jesús habrá resucitado en domingo, como el diluvio comenzó un domingo. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes, un Shabbat, sobre los montes de Ararat, es decir, medio año después, 182 días, la mitad del tiempo del diluvio. Descansa sobre una montaña, en lo alto y sublime, como un templo que señala hacia el cielo. Todas las culturas antiguas construyeron sus templos sobre las montañas o consideraron sagradas a las montañas en razón de la sensación de lo sublime que apunta hacia el cielo que las montañas nos brindan. Siguiente. O usted después puede repasar el video porque sé que lo estoy ya yendo muy rápido. La mitad de la semana, idea importante en las visiones de Daniel 7:25, a la mitad de la semana reposa el arca, ¿no? Hablará palabras contra el Altísimo, leo Daniel, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Esa es la mitad de la semana. Un tiempo más 2 tiempos más medio tiempo. El 3,5 es la mitad del 7. En el 10º, al primer mes, se descubrieron las cimas de los montes, es decir, la mitad de la semana, un miércoles, día del año nuevo, cuando Dios creó el sol y la luna. Porque Génesis 1 dice que el cuarto día Dios creó el sol, la luna y las estrellas. El cuarto día es el miércoles. Tomando la concepción babilónica de la creación de los astros, precisamente en el día miércoles, primer día del año. ¿Qué quiero con todo esto, con todos estos datos que les estoy dando? Que más allá de decir cuántas jaulas tenía el arca, si entraron los canguros o no vinieron desde Australia, si entraron un perro de cada raza o nada más con un perro y ya después se volvieron a surgir las razas, todas esas preguntas ociosas no tienen sentido. Lo que tiene sentido es que entendamos todo el contexto religioso, teológico, en el que este relato se construyó. Por eso, esto que es importante, ¿no? Fue un miércoles, a la mitad de la semana, precisamente el día de la celebración de un año nuevo caldeo, el surgimiento de los astros, cuando se descubrieron las cimas de los montes. Verso 13, y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Otra vez un miércoles, signo de una nueva época o eón. Cuando el 3,5 termina, que era un tiempo indefinido de prueba, pero no definitivo. ¿Por qué se dice que la tribulación durará tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo?
porque es la mitad de lo completo, la mitad de 7. ¿Cuánto dura 3,5? No sabemos. Pero lo que sí sabemos, porque no es un 7, es que no es definitivo, es que no es propósito final, es perentorio. Verso 14, en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Aunque un manuscrito de Qumran, el 4Q252, o sea, de la cueva 4 de Génesis, lee el 17 del segundo mes, lo que da un año exacto de 364 días, y el inicio del mundo nuevo un domingo, inicio de un ciclo, como el día de la resurrección de Jesús. A ver, creo que ya nos atrasamos en la lámina, perdón. Lámina siguiente, ahí está. La última frase, según el manuscrito de la cueva 4 de Qumran, el 17 del segundo mes, año exacto, que Noé abre el arca el domingo. El domingo, un domingo comienza el nuevo mundo, día de la resurrección de Jesús. Siguiente lámina. Ya no quiero mandar esto a una segunda parte. Ya terminamos, unos minutos más. El verso 1 del capítulo 8 es el punto central de toda la larga narración del diluvio. Se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Se acordó Dios, acuérdense que es un antropomorfismo. A Dios no se le olvida nada. Es una manera de decir, siguiente acción divina. El Espíritu, el Ruaj divino, comienza a preparar el mundo. Es el mensaje de que Dios está atento. ¿Se acuerda? Es el mensaje que está atento. Tiene planes para nosotros en medio del mundo malvado y de la tribulación y muerte. Su espíritu, Ruaj, al igual que en el principio se movía sobre las aguas ordenando el caos, con Noé retira las aguas y trae el nuevo mundo, así hoy, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu. En la inundación de esta gran tribulación es que el Espíritu Santo nos prepara para la redención. Dios nos prepara por su espíritu. El Padre nos resucitará por su Espíritu. Él es el sello y garantía de nuestra salvación. Cuando hablamos de la resurrección de Cristo es porque la resurrección de Cristo es garantía de nuestra propia resurrección. Así como el Padre resucitó a Cristo por el Espíritu Santo, de la misma manera, por este Espíritu que ahora vive en nosotros, Dios resucitará nuestros cuerpos el día del regreso de Cristo. Siguiente lámina. Dios reitera su pacto usando como señal un fenómeno que ya existía, el arco iris. O sea, Dios no crea el arco iris en tiempos de Noé. El arco iris es un fenómeno de la descomposición de la luz blanca. Desde que la luz exista, existirá el arco iris. Pero es ahora cuando se toma como señal de un pacto. Como los enamorados que llegan a un jardín y en un arbolito pintan un corazoncito que dice fulanito y perenganita. El árbol ya existía. Pero en ese momento ellos van a decir, cada vez que vengamos a ver este arbolito, nos vamos a acordar de nuestro amor. Bueno, pues así, cada vez que el arco iris aparece, sabemos que Dios ha hecho un pacto de gracia, un único pacto eterno de amar y salvar al hombre. Por eso las visiones como la de Apocalipsis 4, hay uno sentado en el trono y sobre su cabeza un arco iris. No crea que solo es un pacto con Noé. El arco iris es un fenómeno natural que tiene que evocarnos la misericordia de Dios, de haber hecho un pacto unilateral por el que Él decide darnos todo. Su pacto es unilateral, berit en hebreo, por pura gracia. El hombre solo puede aceptar el pacto. No soy socio del pacto, no pongo la mitad, solo lo acepto. Y eso se llama la fe. En Apocalipsis el arco iris rodea el trono divino como señal del mundo nuevo, que no será jamás sujeto de destrucción. Cuando resucitemos ya no va a haber pecado, hermano. No vamos a volver a caer, no va a volver a haber muerte, nada. No se preocupe por eso. Ese pacto se recibe por fe. ¿Se acuerda de Hebreos 11:7 cuando dice, por la fe Noé condenó al mundo antiguo? ¿Por qué por la fe lo condenó? Pues porque la gente no quiso creer. Mientras que uno creyó, fue salvado. Última lámina.
Conclusión. Nuestra identidad con Noé como elegidos en medio de los impíos. Somos igual que Noé, dice Jesús. Somos el templo en medio del mundo, somos esta arca siendo construida. Pensar esto, identificarnos con Noé, nos ayuda a ser fieles. Y aquí pongo, aunque fuésemos los únicos. Cada vez seremos menos. Porque usted se da cuenta de que su familia ya no está de acuerdo con usted. Sus amigos menos. En su escuela, para nada. Y muchos cristianos tampoco. ¿Qué va a pasar cuando usted diga, como Elías, nada más quedé yo, Señor? Está bien. Si nada más quedaste tú, pues tú. Como decía Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Digamos, no sé por los demás, Señor, pero si yo sería el único, pues yo soy el único. ¿Tiene usted este valor, quiero decir, esta valentía de decir, estoy dispuesto a ser el único? Tener este arrojo de un Lutero que tuvo que arrostrar la oposición del emperador y de todos los teólogos y de la Inquisición. Tenemos el valor de ser diferentes, únicos, solos. Acuérdense que la masa es toda esta gente que quiere ser igual, aunque aparentemente quiere ser diferente, y por eso el tatuaje, y por eso los pelos parados, y por eso los tenis del color X, o el celular último modelo, porque quiere ser diferente, pero al final no es más que parte de una corriente que lo arrastra, sin un criterio propio, sin una diferencia esencial, auténtica, sin una individualidad como la del gadareno liberado. Entonces tendríamos ese arrojo, ese valor, esa templanza de decir, soy el único Noé, no importa. ¿Me van a rechazar? ¿Me van a matar? No importa. La maldad no debe vencernos ni convencernos. El riesgo no está solo afuera, Si la maldad, a través de las dudas y las mentiras, empezara a poner la semilla en usted, eso sí es verdaderamente riesgoso. Debemos ser pacientes en el sufrimiento. Pacientes quiere decir soportar el dolor. A mí no me gusta el dolor, para nada. Creo que con cualquier dolorcito ya estoy llorando. Y a veces me imagino, ¿y qué clases de torturas nos van a dar? ¿Soportaremos? Ser pacientes. ¿Pacientes por qué? Por la esperanza. ¿Qué es la esperanza? La resurrección que esperamos. Porque ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, ¿no? Entonces, por eso yo digo, ser pacientes, y cito estas tres virtudes teologales. Por la esperanza, fieles en la fe y ardientes en el amor. Así tenemos que ser pacientes. Esperando la resurrección, no negando la fe, no apostatando, y amando a pesar de, porque la maldad se multiplicará y el amor se enfriará. Tenemos que ser ardientes en el amor. Así como Dios se acordó de Noé, dice nuestra última cláusula, Dios se acuerda de nosotros. Eso significa que nuestra vida está en sus manos. Hasta que pasen las aguas y seamos los felices poseedores de un nuevo mundo, Dios está con nosotros.